Baishapa, mi nombre es Uber y quiero mostrarles cómo crearse una cuenta para poder contribuir con Common Voice. Primero tenemos que ir a la página de Common Voice, que es la siguiente: http dos puntos https dos puntos doble barra commonvoice.mozilla.org barra ES para que salga la página en castellano. Esperamos un ratito que se cargue la página y luego pulsamos en el botón iniciar sesión o registrarse. Ahí nos aparece la siguiente página y lo que queremos hacer es ingresar con nuestro Google, con nuestra cuenta de Google. Hacemos clic abajo y ahí elegimos entrar con otra cuenta y escribimos nuestra dirección de correo. Nos va a pedir nuestra contraseña de Gmail, entonces escribimos nuestra contraseña y ahí nos aparece la página para completar nuestros datos. Es nuestro nombre de usuario. Si queremos aparecer o no en la tabla de ranking de contribuidores. Y acá en donde dice language, significa idiomas, elegimos para qué lengua queremos contribuir. En este caso yo voy a elegir guaraní. Entonces busco, podemos escribir, no, guaraní. Y hacemos, estoy de acuerdo con las informaciones y luego guardar. Nos vuelve a preguntar si estamos de acuerdo con los términos de uso y la política de privacidad de Mozilla. Decimos que sí. Y ahí guardamos. Y luego ya podemos contribuir yendo a la opción colaborar. Y como nuestra página está en castellano, lo que tenemos que hacer es cambiar a guaraní. Para eso tenemos que ir atrás, idiomas, y elegimos guaraní, ayudar. Ahí tenemos. Ahí ya nos sale la versión en guaraní para poder contribuir. ¿Cómo contribuimos? Para poder contribuir, tenemos que donar nuestra voz. Eso significa que tenemos que leer en voz alta las oraciones. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que leer en voz alta para practicar Umba Apoba, Ñanduti y Ponabe Jawa. Y luego presionamos en el botón para grabar Umba Apoba, Ñanduti y Ponabe Jawa. Ahí me muestra la siguiente frase: Peñemboyapu, Peñemboyapu, Umaite, Dorojeshabei. Vuelvo a presionar.
Maite Dorojeshabei. Ha'ekuéra omba'apokuaa. Ha'ekuéra omba'apokuaa. Es importante que siempre leamos primero en voz alta para poder entonar bien la siguiente vez en la que leemos. Ha- Ha'ekuéra omba'apokuaa. Ha'upémaramo ombohasa chéve peteĩ kag̃ua y. Una vez que hayamos grabado 5 frases, nos muestra acá la página para volver a escuchar. Omba'apóva ñanduti iporãve hag̃ua. Me parece que está bien. Entonces el siguiente. Peñembojápy. Si no nos gustó la grabación, podemos volver a grabar esa frase presionando en este botón. Peñembojápy. Peñembojápy. Volvemos a escuchar. Peñembojápy. ¿Eh? Ymaite ndorohechavéi. Tengo que volver a grabar porque se escucha un pedazo de otra cosa que estuve diciendo antes. ¿Eh? Ymaite ndorohechavéi. Entonces, para volver a grabar, presiono acá. Ymaite ndorohechavéi. Au. Ymaite ndorohechavéi. Ymaite ndorohechavéi. Ha'ekuéra omba'apokuaa. Ha upémaramo ombohasa chéve peteĩ kag̃ua y. Bueno, vuelvo a repetir, este botón que está acá es para volver a escuchar, el botón de lado es para volver a grabar y si me parece que está todo bien, entonces presiono en el botón en mundo y ahí espero a que se cargue toda la página y me salga este mensaje. Una vez que tengo este mensaje significa que ya se subió al servidor o ya se subieron al servidor las frases que acabé de grabar. Entonces, si quiero continuar grabando, presiono en el botón Reima pare Yapomi Pove y ahí puedo volver a grabar 5 frases más. Muchas gracias por ver el video. Espero puedan crearse una cuenta y puedan contribuir con Common Voice. Hasta la próxima.